Hola, en esta ocasión veremos el tema de estudio de salud familiar. Soy el doctor Iván Alejandro Alonso, médico familiar y coordinador de la Comisión de Enseñanza de Amicale. Definiremos por primera diapositiva qué es la familia. Es un grupo social primario donde hay lazos consanguíneos de afinidad o matrimonio, o sin los lazos consanguíneos hay interacción y convivencia permanente por parte de los integrantes. Son relaciones personales directas. Es una forma de organización y acciones para satisfacer necesidades mutuas y de crianza, y donde existen factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales compartidos que afectan su salud individual y colectiva. Según Ian McWine, la salud de los individuos está influida por la vida familiar y las familias se afectan por las enfermedades y las desgracias de sus miembros. Uno de los errores más frecuentes que cometemos los médicos es tratar el dolor, ignorando otras dimensiones del sufrimiento. Y aquí podemos decir que también en esta premisa de que la familia es dinámica, por lo que debemos de tener muy en cuenta todos los ciclos por los que pueden llegar a pasar diferentes familias o la misma familia. Las acciones de cada uno de los integrantes producen reacciones y contrarreacciones, por lo mismo que decíamos que es una entidad dinámica, un sistema dinámico, y recordemos que la familia se divide en sistemas y en subsistemas. Entonces, todas las decisiones que tomen cualquiera de los integrantes van a afectar a la familia. Las características biopsicosociales del paciente no deben de ser consideradas separadamente, ya que no existen estados patológicos que carezcan de tales implicaciones o que tengan repercusiones en su manejo y constituyen un factor de riesgo. Hay dos modelos de atención, el modelo biomédico y el modelo biopsicosocial, y puedo atreverme a decir que más del 80% de los médicos, entre médicos especialistas y médicos generales, tienen este tipo de actuar médico, el modelo biomédico, donde hay un reduccionismo, mecanicismo, hay especialización, donde se encuentra el avance tecnológico, la educación médica, los multiintervencionismos y la despolarización institucional. Y en el modelo biopsicosocial es la visión integral del hombre, es decir, se ven los pacientes, se ven los enfermos y no las enfermedades. La familia como unidad de estudio, hay implicaciones en las familias cuando las estudiamos. El énfasis en el diagnóstico y tratamiento se aplica a la familia como un todo. Enfermedades infecto-contagiosos, trastornos genéticos, eventos críticos accidentales, enfermedades crónico-degenerativas y alteraciones psiquiátricas. Al estar bajo el cuidado del mismo equipo de salud, todos los miembros de la familia tienen la oportunidad de llevar a cabo actividades médico-preventivas continuas y eficientes. Alguna vez, algunos de mis maestros de la especialidad me comentaban que viéramos las personas que están en la sala de espera de nuestros consultorios o de nuestras unidades médicas, que nos detengamos a observarlos algunos minutos cuando están esperando la consulta, y nos mencionaba que la mayoría de los pacientes que están ahí no solamente tienen un problema biológico, muchos de ellos tienen problemas sociales, psicológicos y familiares. Entonces, la gran mayoría de los pacientes tienen patologías que nosotros no las buscamos o no queremos encontrarlas por el tiempo, por algunas otras cuestiones institucionales. Nos detenemos simplemente a lo biologicista, lo que mencionábamos hace rato. Entonces, todas las patologías ya mencionadas anteriormente en este rubro, pues podemos observar que van a tener crisis paranormativas en nuestros pacientes, en nuestras familias, y que debemos de estar bien atentos para poder determinar si alguno de los factores ya mencionados podemos hacer incidir en los tratamientos terapéuticos. El expediente clínico familiar
bueno, pues debe de llevar una historia clínica individual, ¿sí?, por cada paciente, y el estudio de salud familiar pues debe de llevar una ficha de identificación, justificación, antecedentes, aspectos socioeconómicos, situación actual de la vida familiar, actividades médico-preventivas, el diagnóstico familiar, la detección y manejo de los factores de riesgo. Una de las ventajas que tiene la Secretaría de Salud, que es la institución donde yo laboro, es que realmente tenemos eso, tenemos un expediente familiar. Es decir, en una carpeta están integrados todos los pacientes de la familia, o todos los integrantes de la familia, perdón, pero en sí, cada integrante de la familia tiene su propio espacio donde tiene su expediente clínico, donde tiene su historia clínica completa, donde tiene sus acciones preventivas, de promoción y prevención a la salud, donde tiene sus detecciones, donde tiene sus factores de riesgo, donde tiene algunas otras laboratorios y algunos otros detalles que debe de cumplir la norma del expediente. Y la ventaja es que en la parte frontal podemos anexar su familiograma. El estudio de salud familiar se efectúa en el transcurso de varias sesiones o entrevistas. Yo recuerdo que nos recomienda la literatura aproximadamente 10 sesiones o 10 entrevistas. Algunas en el consultorio y otras mediante visitas domiciliarias, porque también es importante ver cómo viven nuestras familias. Es útil para atender las necesidades del paciente incapacitado, detectar factores de riesgo y efectuar el seguimiento de casos, entre otros. Y es un marco de referencia para la investigación del estado de salud de la familia e intervenir en él, sobre todo en los pacientes adultos mayores, porque si queremos prevenir, por ejemplo, el síndrome de caída, pues es importante ver cómo es el piso, cuántos pisos tiene, es decir, cuántas habitaciones, si es planta alta, planta baja, o si vive en el sótano, si tienen barandales, si tienen antiderrapantes, todo eso tenemos que valorar y eso nos ayuda en las visitas domiciliares. Hablando del expediente clínico y del estudio de salud familiar, podemos ver que debemos de tener una ficha de identificación. Esta es la fecha de inicio del estudio, los apellidos de la familia, el domicilio, los integrantes del grupo, nombre, parentesco, edad, estado civil, lugar y fecha de nacimiento y la escolaridad o la ocupación. En la justificación y los antecedentes, la justificación pues es la correlación entre el motivo de consulta o atención con la situación actual de la familia y la necesidad del estudio de salud familiar desde la perspectiva del médico familiar. Los antecedentes pues debemos de ver la mortalidad, el desarrollo familiar y las crisis familiares que ha tenido anteriormente. En los aspectos socioeconómicos debemos de ver el ingreso económico, las características de la vivienda y sus condiciones sanitarias, si tiene los servicios básicos de salud, los hábitos alimentarios, higiénicos y adicciones, si hay familias alcohólicas, familias con drogas, familias con violencia, si tiene participación comunitaria o no, la utilización de los servicios de salud y sociales, y es recomendable también poner aquí el tiempo de traslado de su domicilio a la unidad de salud más cercana. También debemos de poner la recreación y los aspectos laborales de la familia y de cada integrante. En cuestión de la situación actual de la vida familiar, debemos de tener el genograma, como ya les decía, en la institución de la Secretaría de Salud es muy factible que se ponga al principio, después de la carátula del expediente clínico familiar, la etapa actual del ciclo de la vida familiar, la estructura familiar, detección de problemas emocionales, funciones familiares que ameritan la atención, se debe de evaluar la familia en su nivel socioeconómico, la funcionalidad familiar y los recursos familiares. Hablábamos hace rato de los sistemas y de los subsistemas, y bueno, pues aquí los subsistemas es el conyugal paternal, el paterno filial o los filiales. Y dentro de las necesidades, pues recordemos que la familia es de protección, es de cuidado, afecto, socialización y que tiene una de las metas de cumplir, pues es educar a los familiares que sean socialmente adaptables. Tiene que haber relaciones entre los padres y los hijos,
entre los hijos y el papá, entre los hijos y la mamá, entre mamá y papá, entre los hermanos. Esto es un ejemplo del genograma de una familia nuclear y una familia de origen. ¿Sí? Recordemos que para ser muy prácticos, pues la familia nuclear es la que convive dentro de nuestro núcleo y que únicamente son los papás y los hijos, nada más. O el papá y los hijos, la mamá y los hijos. Esa es la familia nuclear. La familia de origen, pues son los abuelos, las abuelas de cada uno o los papás de los papás de cada uno de ellos. Puede haber familia extensa, puede haber familia de protección, puede haber familia extensa compuesta, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo conforme se desarrolle la plática. Aquí vemos otro ejemplo que es importante que veamos cuál es la familia que vive exactamente en la casa, delimitar con líneas punteadas o con discontinua, la línea discontinua, delimitar cuáles son los integrantes que viven dentro de la casa de la familia que estamos estudiando. Y dentro de la tipología familiar, pues debemos de ver la composición, el desarrollo, los hábitos y costumbres, grado de integración, ocupación, demografía y complicaciones del desarrollo familiar. Las complicaciones del desarrollo familiar puede ser que es una familia reconstruida, una contraída o una interrumpida por el fallecimiento de un integrante, sobre todo papá o mamá, por el divorcio o la separación de papás y mamás, y la reconstruida pues por el divorcio de uno de los papás y mamás que tiene otra familia, que se junta con otra familia. Por su conformación, pues ya lo hemos mencionado, debe ser nuclear, seminuclear, consanguínea, extensa, semiextensa, compuesta, múltiple o extensa modificada. Y esto pues es en base al número de integrantes y del grado en el que se presenten los integrantes, ya sea de primer grado ascendente o primer grado descendente. Grupos domésticos pues son personas que conviven e interactúan en una misma unidad residencial y tienen lazos de dependencia y obligaciones recíprocas. Que son los equivalentes familiares, pues son individuos que conviven en un mismo hogar sin constituir un núcleo familiar propiamente. Esto se da mucho, por ejemplo, en los migrantes que van a Estados Unidos y son pues mucha gente que vive dentro de una casa, pero pues cada quien asume un rol, pero sin embargo no tienen ninguna particularidad entre ellos. Por ejemplo, otro ejemplo puede ser los estudiantes, sobre todo de la universidad, que llegan a alguna casa de asistencia o simplemente entre varios rentan una casa para poder vivir ahí y pues seguir estudiando. Y dentro de la familia pues sabemos que debe de haber roles familiares y su clasificación pues son los asumidos o asignados, que son los tradicionales, que es el conyugal, el paterno filial y el fraterno. Los idiosincráticos o estereotipados, que son funcionales o disfuncionales. Y bueno, una de las características de los roles familiares es que si son aceptados, son flexibles o son complementarios. Aceptados pues es de que pues prácticamente dentro de la sociedad, ya sea el hombre o la mujer tiene sus roles que ya están designados por la sociedad y son aceptados. Flexibles cuando pues es una familia que tiene ahora sí que la flexibilidad de ir tomando roles de diferentes aunque no sean asignados, y los complementarios pues son roles que uno ya tiene asignado cierto tipo de rol durante la familia, pero bueno, dentro de la dinámica de la familia pues se van aumentando algunos roles que son complementarios y pueden estar presentes en cierto momento, después ya no son presentes y dependiendo de la dinámica que se vaya viendo en esa familia pueden volver a ser otra vez presentes para complementar la funcionalidad o la disfuncionalidad familiar. Tenemos una clasificación que se llama la clasificación triaxial de la familia, en el que son tres ejes que son muy importantes y que los debemos de tener muy en cuenta para nuestras actividades. Bueno, en el eje 1 encontramos el aspecto del desarrollo familiar.
en el que aquí tendremos que valorar si hay disfunciones del desarrollo, complicaciones y variaciones del desarrollo. En el eje 2 de la clasificación triaxial existe una disfunción en los subsistemas familiares. Y aquí debemos de valorar si la disfunción es en el subsistema conyugal, en el subsistema paterno-filial o en el fraterno. Y en el eje 3 de la clasificación triaxial nos menciona que hay disfunciones de la familia como sistema. Y aquí debemos de ver si las disfunciones son estructurales y funcionales o si son sociales. El ciclo de vida familiar es la clave de un modelo que se visualizó en Madrid en 1997. El ciclo de vida familiar es un concepto ordenado, útil para entender la evolución secuencial de las familias y la crisis transicional que atraviesan en función del crecimiento y desarrollo de los miembros. Como mencionábamos hace rato, pues sabemos que es dinámico en la familia. Entonces, por eso tenemos que valorar sobre su ciclo familiar. Y bueno, el ciclo de la familia es una etapa que es constitutiva, la fase preliminar o recién casados, la etapa procreativa, que puede ser una fase de expansión, consolidación y apertura, la etapa de dispersión con una fase de desprendimiento y la etapa final con una fase de independencia y disolución. ¿Sí? Recordemos que la preliminar y los recién casados pues es hasta el nacimiento del primer hijo, y lo ideal y lo esperado es que sea en los primeros 2 años que viva papá y mamá juntos sin tener su primer hijo. Después la expansión, pues cuando es el nacimiento del primer hijo y hasta el nacimiento de su último hijo. Y aquí es donde se consolidan los lazos de papá y mamá, bueno, pues también los de los hijos. La dispersión es el desprendimiento, que es la partida del primer hijo o la salida del núcleo familiar, ya sea por la escuela, normalmente casi siempre es por la escuela, o porque decidió realizar y formar una nueva familia. Y la fase de independencia pues es cuando ya no hay ningún integrante de los hijos dentro del núcleo y solamente quedan papá y mamá. La etapa constitutiva pues es un hogar, hay que valorar si es el hogar, el ingreso y la distribución del dinero, los patrones de responsabilidad, si hay sexualidad mutuamente satisfactoria entre papá y mamá, si hay comunicación funcional, si hay relación funcional con ambas familias de origen, si hay interacción con los amigos, si hay asociaciones, grupos, etc. Si la filosofía de la vida como pareja llega a converger o es divergente y si hay planificación familiar o no, y la educación y superación interrumpida de ambos. Si ya llegaron a tener su graduación de acuerdo a la licenciatura o a los estudios que tengan, si hay un posgrado, si lo terminaron o no. En la etapa procreativa inicia la expansión del grupo familiar y ocurre la fase de consolidación y comienza la apertura hacia el exterior. En la etapa de dispersión, como ya lo habíamos mencionado, comienza con la salida definitiva del hogar de los primeros hijos y termina con la salida de su último hijo. La independencia pues es la pareja que queda nuevamente sola, papá y mamá, como lo vemos en la imagen, a una edad ya de adulto mayor, y hay disolución, donde el desarrollo de nuevas relaciones, la pérdida de sus habilidades, dependencia uno de otro y fallecimiento de amigos y familiares. Este lapso de la familia vieja termina con el fallecimiento de uno de los cónyuges, en tanto que su viudez, el restante, se enfrenta entonces a diferentes alternativas. Y pues lo vemos aquí manifestado en esta caricatura. Yo te decía, Pepe, yo te lo decía, mira que vivir tantos años no es sano, pero vos, nada, y ahí tenés. La estructura familiar pues es el conjunto de demandas funcionales que organizan la interacción entre los miembros de una familia. Aquí vamos a valorar la jerarquía, los límites, la centralidad o el territorio, la genografía o mapa y las alianzas que puede haber entre los subsistemas. Funcionalidad familiar pues es la capacidad del sistema de enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las que atraviesa.
La dinámica familiar pues es el conjunto de fuerzas motrices y patrones de actividad relacionada con el cambio y el crecimiento del grupo familiar. Aquí puede ser una dinámica familiar funcional o disfuncional. La homeostasis familiar es el equilibrio interno que conserva unida a la familia a través de sus mecanismos automáticos e involuntarios. Los eventos críticos familiares. Una crisis familiar es un evento de la vida, presente o pasado, que ocasiona cambios en la funcionalidad de los miembros de la familia. Pueden ser esperados, normativos o paranormativos. Crisis normativas pues están relacionadas a las etapas del ciclo vital familiar. Son transiciones que obligadamente se suscitan dentro de la familia, y las paranormativas son experiencias adversas o inesperadas y que incluyen eventos provenientes del exterior imprevisibles y se asocian a grandes periodos de disfunción. Por ejemplo, el diagnóstico de una enfermedad terminal, de una enfermedad crónica, pues el fallecimiento de alguno de los miembros inesperadamente. Esos son los tipos de crisis. La pérdida del empleo, ¿sí? O que tenga otro segundo empleo y pues que tengan que autoajustar sus tiempos, sus horarios y bueno, los roles que tengan estos integrantes. Hay que ver la detección de problemas emocionales. Tenemos que tener un esquema de categorías, la solución de problemas, comunicación, roles, expresión, autonomía, control de conducta y la psicopatología para la detección de estos problemas. Tenemos que valorar también la comunicación familiar. ¿Cómo te fue el día, Juan? Muy bien, querida, ¿y a ti qué tal? Pero pues vemos que ni siquiera se están viendo a la cara, no se están viendo a los ojos. Estamos, bueno, aquí lo manifestamos con unas computadoras, pero pues en la actualidad pues son los teléfonos inteligentes los que ya nos invitan que la comunicación sea persona a persona. Inclusive hay familias en las que pues, se comunican vía WhatsApp o vía redes sociales y están en un cuarto y en el cuarto contigo está la otra persona con la que están comunicándose por medio del internet. Bueno, la comunicación es la forma de comunicarse dentro de la familia, es un indicador de su grado de funcionalidad. Es decir, pues qué podemos esperar de una familia que se comunica por medio de la tecnología, a que antes nos sentábamos todos a la mesa y ahí era donde discutíamos todos nuestros problemas o cómo nos había ido en el día, ¿no? Debemos de valorar que sea instrumental, que sea afectiva, clara, que sea enmascarada, directa y descasa. En las funciones de la familia que ameritan atención es la socialización, la reproducción, el cuidado, el afecto y el estatus. Aquí debemos de ver si la familia es completamente social, si tiene buena comunicación con los vecinos, con los mismos familiares directos, si existe o no reproducción, si esta reproducción hay cuidado de los menores, si hay un cuidado adecuado, si hay afecto y pues el estatus en el que se encuentran, ¿no? Y bueno, pues también como les comentaba, pues esto es parte de la meta de la familia, pues es tener personas socialmente aceptables. Hay que evaluar si hay divorcios, si hay separaciones, si hay violencia familiar, si hay acuerdos o desacuerdos en la definición de los conceptos. Hay que evaluar el nivel socioeconómico, la estructura familiar, la edad de los hijos, la escolaridad paterna, las complicaciones del desarrollo familiar. Y bueno, esto nos lleva a un diagnóstico y tratamiento. Es importante ver lo de la escolaridad paterna porque en nuestra sociedad mexicana pues es difícil aceptar todavía aún a estos días y años en los que vivimos. Pues a veces no aceptamos los hombres que una mujer tenga un mayor grado de estudio y que por ende pues tenga más poder, por así decirlo, en cuestión de lo laboral. Y bueno, no lo aceptamos. Entonces, ¿cómo podremos aceptar que nuestra esposa tenga un mayor grado de estudio y que pues obviamente tenga un mejor estatus económico? Y simplemente por la cultura que tenemos, pues eso no lo podemos aceptar y nos puede llevar a una disfuncionalidad familiar o a una crisis paranormativa. ¿Sí? Bueno, pues también tenemos que evaluar a todos nuestros pacientes. Dentro del estudio familiar, pues tenemos que evaluarlos, hacer una somatometría de los mismos, toma de presión arterial, de peso, talla, del índice de masa corporal,
y deficiencias visuales o no. Y esto lo tenemos que registrar en cada uno de sus expedientes. La evaluación familiar, según un estudio que hubo, o una definición de Hidalgo y Rodríguez, es la determinación del significado, la importancia, el valor o el peso de las características del sistema familiar, y que debemos de incluir aspectos de la estructura, de las relaciones y de la interacción con su contexto social, es lo que ya hemos mencionado. Al final de cuentas, pues esto se engloba todo lo que hemos mencionado con anterioridad. El nivel socioeconómico lo podemos valorar o evaluar por el índice de simplificado de la pobreza familiar o el método de Grafar. Aquí tenemos un ejemplo del índice de simplificado de la pobreza, donde vemos la economía, la educación y la vivienda. Tenemos un indicador, hay categorías de respuesta, un salario mínimo, 2 salarios, 3 salarios, y conforme pues le vamos dando o vamos preguntando, pues le vamos dando una puntuación. Lo mismo que en la escolaridad, el número de hijos, la escolaridad materna, ¿sí? Y el número de personas que duermen en un solo cuarto, en un dormitorio. Y bueno, aquí tenemos en los archivos de medicina familiar del 2002 los valores del estudio del índice simplificado de la pobreza. Si es de 0 a 3, sin evidencia de pobreza; de 4 a 6, pobreza familiar baja; de 7 a 9, pobreza familiar media; y de 10 a 12, la pobreza familiar alta. Y bueno, pues aquí tenemos también el otro método que mencionábamos, el método de Grafar, que en el rubro del A es la profesión del jefe de familia, instrucción de la madre, fuente de ingresos y condiciones de vivienda. Prácticamente pues vemos que es parecido al índice simplificado de la pobreza. Y aquí tenemos los valores: de 4 a 6 es alto, de 7 a 9 es medio alto, de 10 a 12 es medio bajo, de 13 a 16 es obrero, y de 17 a 20 pues es una pobreza marginal. Y le vamos poniendo igual, calificando los rubros que existen, ¿no? La evaluación psicosocial de la familia, bueno, estructuralmente pues debemos de ver la clasificación de la familia, el ciclo vital y el genograma, y aquí pues es la interacción o valorar los roles intrafamiliares, las características generales de cada uno de los integrantes, las relaciones afectivas y enfermedades que padecen. Y dentro de la funcionalidad familiar hay dos tipos: las observacionales y la autoaplicación. Las observacionales pues proveen una visión externa de los patrones de interacción de la familia, requieren la participación de terapeutas con experiencia, y debe de haber una entrevista de escalas de evaluación clínica y esquemas de codificación. Y la autoaplicación proporciona una perspectiva interna de la funcionalidad a través de los cuestionarios estandarizados que brindan información individual, percepción sobre sí mismos y de los demás miembros de la familia, las actitudes, los roles y los valores que tengan la familia. En esta me llega a la mente el círculo familiar, en el que le pedimos al paciente que dibuje los círculos de acuerdo a cómo los ve en cuestión hacia él mismo, cómo los percibe él. Cada círculo pues es un integrante de la familia. Aquí hay algunos ejemplos de los instrumentos para elaborar la funcionalidad familiar, que es el índice de función familiar de Bliss-Satterwhite, la escala de evaluación familiar, que es Rivers-Timberland, la clasificación triaxial, que ya la describimos, que es de Senk-McDermott, el modelo McMaster, la escala de eventos críticos de Thomas Holmes. Esta tiene 100 rubros, si no mal recuerdo. Modelo psicodinámico sistémico de evaluación familiar, por Salinas, escala de función familiar. El APGAR familiar, que es por Gabriel Smilstein. El círculo familiar de Tower y Bruce Walton, el FACES 3, y la evaluación del subsistema conyugal, que lo realizó Chávez y Velasco. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo sobre el APGAR familiar. Igual nomás se van palomeando. Esto se le da al paciente, y lo que valora pues es la adaptabilidad, la participación, el crecimiento, el afecto y la resolución de algunos problemas. Y nada más el paciente le va paloteando si sí o si no los hace. Bueno, y aquí está la calificación del APGAR. Si
sale una puntuación de 0 a 3, pues es una familia altamente disfuncional. Si es de 4 a 6 es una moderada disfuncional familiar, y si es de 7 a 10 pues es una familia disfuncional. La evaluación del sistema conyugal tiene 5 rubros, que es la comunicación, la adjudicación y asunción de roles, la satisfacción sexual, el afecto y la toma de decisiones. Se califica en nunca, ocasional o siempre. Dentro de la comunicación se comunica directamente con su pareja. La pareja expresa claramente sus mensajes y existe congruencia entre la comunicación verbal y la analógica. En el punto 2, la adjudicación y asunción de roles, la pareja cumple con los roles que mutuamente se adjudican, son satisfactorios los roles que asume la pareja y se propicia el intercambio de roles entre la pareja. Satisfacción sexual, es satisfactoria la frecuencia de las relaciones sexuales y es satisfactoria la calidad de vida de la actividad sexual. Dentro del afecto son 4 puntos, existen manifestaciones físicas de afecto, el tiempo se dedica a la pareja, es gratificante si se interesan por el desarrollo y superación de la pareja y se perciben que son queridos por su pareja. Dentro del rubro 5, que es la toma de decisiones, nada más se califica un punto y las decisiones importantes para la pareja se toman conjuntamente. Y de acuerdo a la puntuación, pues, si es de 0 a 40 puntos, la pareja es severamente disfuncional, de 41 a 70 la pareja es disfunción moderada, y del 71 al 100% hay una pareja funcional. Dime la verdad, ¿has dormido con alguien más? Sí, con varios colegas en juntas y reuniones tediosas e innecesarias. Pues prácticamente eso pasa con los hombres. Y bueno, ahora dentro de la evaluación del sistema, pues nada más se intercambiaron los roles. Y bueno, al hombre no le parece, ¿no? Es una caricatura muy chusca. El fase 3, hay dimensiones de la funcionalidad familiar y aquí se valora la adaptabilidad, la cohesión y la comunicación. La adaptabilidad es la capacidad del sistema familiar para cambiar su estructura de poder, roles y reglas en respuesta al estrés situacional y evolutivo. En la cohesión, la vinculación emocional que los miembros de una familia tienen entre sí, y la comunicación es la dimensión facilitadora que favorece el mantenimiento óptimo de los dos anteriores. Hay que valorar las dimensiones de la funcionalidad familiar. Y aquí pregunta si hay una disfuncionalidad. Y pues claramente vemos que sí, ¿no? En la imagen, bueno, para empezar, pues un bebé que tiene que hacer con una pistola, el alcohol y el cigarro. Y pues el hombre está vestido como mujer y la mujer está vestida como hombre. Y bueno, pues ni siquiera hay comunicación, no se ve ni a la cara, ¿no? Están con su cara de enojados. Entonces, pues prácticamente vemos que hay una disfuncionalidad. Y aquí, bueno, hay una revisión bibliográfica sobre el fase 3 desde el 89 hasta el 98. Y pues vemos que en el 98 el tema era la bulimia, que eran mujeres estudiantes universitarias, y la correlación con el modelo de Olson es que las pacientes bulímicas tienen una pobre cohesión familiar y la adaptabilidad no juega ningún papel importante. Y nos vamos en el estudio de 1998, que el autor fue Tubiana y colaboradores, y el tema era la revisión de la disfunción familiar en el control diabético, a la edad de entre 7 y 13 años. Y bueno, aquí la cohesión y la adaptabilidad están proporcionalmente relacionados con el cumplimiento del tratamiento, y las familias rígidas y disgregadas tienen un pobre control diabético. Entonces es importante pues valorar a este tipo de pacientes, porque bueno, es la mayor parte de nuestra consulta que tenemos. Aquí están la versión en español del fase 3 según Gómez y Clavelina. Y bueno, aquí nada más le tenemos que poner números a las preguntas, a los 20 ítems que tenemos, si es 1 nunca o 5 si es siempre, y los intermedios. Los miembros de nuestra familia se dan apoyo entre sí, pues aquí podemos decir siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca, y le ponemos el valor. En nuestra familia se toman en cuenta las sugerencias de los hijos, aceptamos las amistades de los miembros, los hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina, nos gusta vivir solamente con los familiares más cercanos, cualquier miembro de la familia puede tomar la autoridad,
Nos sentimos más unidos entre nosotros, nuestra familia cambia, nos gusta pasar el tiempo libre, padres e hijos se ponen de acuerdo en relación de los castigos, nos sentimos muy unidos, en nuestra familia los hijos toman la decisión, cuando se toma una decisión importante toda la familia está presente, en nuestra familia las reglas cambian, con facilidad podemos planear actividades en la familia, intercambiamos los que hacen el hogar, consultamos unos con otros nuestras decisiones. En nuestra familia es difícil identificar quién tiene la autoridad, la unión de la familiar es muy importante y es difícil decidir quién hace las labores en la familia. Hay una cohesión, si es una familia con cohesión, es la suma de los puntajes del ítems nones, y para la adaptabilidad es la suma de los puntajes con ítems pares. Es decir, la cohesión es el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, y así sucesivamente. Y la adaptabilidad pues, es el 2, 4, 6, 8. Las calificaciones obtenidas se cotejan en la amplitud de clase de la siguiente tabla. Es una familia no relacionada de 10 a 34 puntos, de semirrelacionada de 35 a 40 puntos, relacionada de 41 a 45 y aglutinada desde 46 a 50. Dentro de la adaptabilidad es rígida de 10 a 19 puntos, estructurada de 20 a 24, la flexible de la 25 a la 28 y la caótica de la 29 a la 50, y es importante pues ver que los extremos en ambos ítems o ambas calificaciones, pues los extremos son los que nos afectan, ¿no? Lo importante es encontrar a familias relacionadas o semi-relacionadas, estructuradas y o flexibles, ¿no? Si encontramos una aglutinada rígida, pues bueno, prácticamente es una disfuncionalidad familiar, y una relacionada caótica, pues también una aglutinada caótica o relacionada rígida, pues prácticamente aquí tenemos que incidir en muchos cambios para poder llegar a tener estructuradas y flexibles y relacionadas. Preguntas hasta el momento, pues creo que muchas, ¿sí? Y pues con esto concluimos nuestra plática. Espero que les sirva mucho, y pues estamos a la orden para poder seguir continuando con nuestra coordinación de enseñanza. Les agradezco por parte de la mesa directiva la confianza que nos han brindado, aparte de Ameyali. No olvidemos también que tenemos el curso en línea de tópicos de la medicina familiar, y próximamente en el año 2018 iniciaremos el curso de síndrome metabólico, también por parte de la coordinación de enseñanza de Ameyali. Muchas gracias y pues hasta pronto.